Mi nombre es Camila Negra y el día de hoy vamos a hablar sobre el capitalismo, su origen y sus principales características. Dicho esto, en esta oportunidad nos centraremos más en cierto espacio geográfico y tiempo determinado. En otras palabras, nos centraremos más en Estados Unidos entre el año 1919 hasta la actualidad. Pero para empezar, tenemos que responder a una importante interrogante. ¿Qué es el capitalismo? Este es un importante sistema económico y social el cual permite la compra y venta de ciertos productos y o servicios con interés de base, la recompensa de forma monetaria, y a su vez ello permite brindar recursos escasos y necesarios para las personas. Ahora bien, hablemos del origen del capitalismo en Estados Unidos. Según Ellen Macy's Wood, la expansión británica en América durante los siglos XVII y XVIII fue el primer ejemplo de expansión imperialista específicamente capitalista, donde la reproducción de las relaciones sociales de propiedad capitalista gobernaron el proceso de expansión geográfica. Sin embargo, este primer experimento imperialista fue incapaz de recrear relaciones sociales capitalistas en las colonias inglesas en Norteamérica. A partir de ello, el norte y sur de los Estados Unidos mantuvieron un carácter precapitalista en el marco de la dominación británica. Ahora bien, centrándonos más en el desarrollo y principales características del capitalismo entre los años 1919 hasta la actualidad, cabe mencionar la transición de la hegemonía en el Reino Unido y Estados Unidos de América, en el cual el poderío, establecimiento y consolidación de ello se llevó a cabo entre 1914 hasta 1944. Consecuente a ello, transcurrió el apogeo de la hegemonía y la ratificación de esta que tuvo lugar en Estados Unidos de América entre 1946 hasta el 2000. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, al ser uno de los países menos afectados, se convirtió en la potencia y fábrica del mundo. El dinero y los productos procedentes de este territorio se esparcieron por toda Europa, Corea del Sur y Japón, aportando en su desarrollo y reconstrucción. A su vez, en 1970 y 1980, en los Estados Unidos ocurrió una crisis debido a la disconformidad y desavenencia de los acuerdos tratados con Bretton Woods. Por ello, destacaron problemas con las cuentas fiscales y el comercio con el exterior. De esta manera, en el año 2001 se efectuó la declinación absoluta de la hegemonía en los Estados Unidos, puesto que su expansión económica llega a su fin. A su vez, el acontecimiento terrorista del 11 de septiembre fue un suceso bastante negativo y desventajoso para este país, por lo que afectó considerablemente los costos políticos, sociales y económicos. Dicho esto, hubo un decrecimiento en las tasas de interés y el aumento de las deudas públicas, por tratar de mejorar su economía. Dicho intento logró su cometido. Sin embargo, en el 2009 volvió a caer en crisis su economía, aunque ha ido mejorando poco a poco gracias a la flexibilización monetaria. Ahora bien, hablemos del estado de bienestar, el cual, tras la recuperación de Europa, trajo consigo la elaboración de este. Fundado en 1940 y tiene como objetivo lograr el orden, armonía, paz, el bienestar social y económico, satisfaciendo las necesidades básicas de una sociedad, lo cual puede llegar a considerarse un derecho. Dicho esto, Estados Unidos demostró su rol de hegemonía realizando y llevando a cabo instituciones que apoyaron y reforzaron este tipo de ideologías, para así fomentar por todo el mundo el orden y paz en nuestra sociedad. El neoliberalismo es una forma particular del capitalismo globalizado. Es un sistema basado en la explotación del trabajo a partir de la propiedad privada de los medios de producción. Esta surge en los años 30 del siglo XX. Durante la década de 1930, todos los países industrializados intentaron reactivarse mediante el gasto público y la construcción de todo tipo de obras de mano del gobierno. Esto en Estados Unidos se conoció como el New Deal. La idea del keynesianismo es que si el gobierno invierte, generará una reacción en cadena en todos los estratos de la economía, lo que era una salida para el contexto de la depresión económica que se vivía en aquellos tiempos. Luego de esto es que nació el neoliberalismo durante una conferencia internacional que se conoce históricamente como el Coloquio de Lippmann. Fue dado entre el 26 y el 30 de agosto de 1938. Buscaba establecer una nueva agenda para el liberalismo. Este congreso buscaba la renovación del liberalismo para hacerlo capaz de enfrentar este nuevo mundo en el que este movimiento finalmente se le fue llamado neoliberalismo por Alexander Rostow, que tomen las decisiones. Una vez acabada la Segunda Guerra, se fue implementando en los países occidentales industrializados. Walter Lippmann tenía ideales muy contrarios al liberalismo clásico. Dice que los mercados son un hecho histórico, algo que se produce y no algo natural.
La idea de crear un Estado neoliberal es que éste pueda enunciar principios, pero no pueda dar órdenes, pues el Estado tiene que generar las condiciones para la existencia y buen funcionamiento de los mercados, pero no mandar sobre ellos. Las diferencias entre el liberalismo y el neoliberalismo económico en el siglo XX al siglo XXI. Bueno, el liberal es un partidario del libre mercado y de las empresas privadas que actúan en él. Generalmente lleva esas ideas al plano político. Y el neoliberal, además de esto, considera al Estado la fuente de todos los males y plantea que no tenga ningún rol en la economía. Bueno, en el neoliberalismo la representación y la ciudadanía proponen una inversión fundamental trabajada por el autor Foucault a partir de la idea del Estado radicalmente económico. De acuerdo a él, el neoliberalismo en Alemania, a diferencia del liberalismo clásico europeo, nace como una gubernamentalidad orientada definitivamente a la reconstrucción de la soberanía estatal. En cambio, para el neoliberalismo, la libertad económica se convierte en el fundamento incentivo para la legitimación tanto en la soberanía política como en la instauración del marco institucional, creado en un espacio de libertad económica en el cual los individuos se vean puestos en la situación de jugar el juego de libre mercado. Consecuencias del capitalismo. El capitalismo se plasmó como un sistema económico uniforme en todo el mundo. Dentro de las consecuencias se encuentran las del ámbito social y ambiental. En el caso del ámbito social, encontramos que el sistema capitalista generaba empleos donde los costos de mano de obra comenzaron a ser vistos como variable, lo que implicaba que el capital solo estaba destinado estrictamente a la cantidad de trabajo que utilizaban, y esto generaba una explotación del capital humano y como consecuencia el capitalismo impulsó la lucha de clases obreras. Por otra parte, gracias al capitalismo conocemos el consumismo, donde este sistema provoca que la ciencia se encargue de promover un permanente estado de innovación. De esta manera se origina la crisis de la superproducción, ya que gracias al desarrollo tecnológico las empresas son cada vez más productivas y producen en abundantes masas. Por último, el capitalismo afectó en su momento y aún en la actualidad lo sigue haciendo, afectando al medio ambiente, ya que esto se debe a la irracionalidad del capitalismo y las empresas, ya que éstas actúan de una forma libre sin coordinaciones entre ellas, y esto genera que los recursos no se utilicen de manera adecuada y sean explotados sin límite alguno. Pandemia desnuda explotación laboral como en periodo de esclavitud en Estados Unidos. Actualmente, la explotación laboral se define como recibir un pago interior al trabajo que se realiza, lo que incluye desde pequeños abusos hasta los talleres de trabajo esclavo. Como se puede apreciar en esta noticia, aún estando en el siglo XXI, los Estados Unidos no está respetando los derechos laborales de los trabajadores, cuales no cuentan con un salario fijo, ni un seguro de vida ni de salud que los cubra de cualquier accidente que puedan tener. Los migrantes a raíz de la pandemia se vieron obligados a aceptar cualquier tipo de trabajo, con la finalidad de generar dinero, sin importar el contexto de la pandemia ni las arduas horas de laburo que éstas contienen. En conclusión, este es un claro ejemplo actual de la explotación capitalista, ya que las grandes empresas velan a costa de sus intereses sin importar los derechos que cada persona tenga.